Bueno, hola tita, ahorita voy a hacerte una entrevista de tu vida pasada. ¿Cómo era el lugar donde has nacido? Bueno, yo nací en Guayaquil, aquí vivo en Ecuador. Mi hogar lo formaban mis abuelos maternos, mi mamá, mi papá. Tengo 7 hermanos, yo estoy en la parte central. Es una familia muy grande, era una casa muy pequeña, pero sin embargo teníamos mucho amor, un amor inmenso. Está bien, eso está increíble. Ok, ¿recuerdas el tacto de la mano de tu mamá o papá? De mi papá lo recuerdo más porque era con el que más contacto yo tenía. Me dio una mano fuerte. Bueno, sí se sentía un poco áspera porque él nació en el campo y la de mi mamá era más suave. Yo la sentía bastante caliente, aunque hiciera frío, porque era como una especie de protección que sentía cuando la tocaba. ¿Y qué es lo más importante que aprendiste de tus padres? Y mi mamá, tener autoestima alta y ser ordenada, el orden. De mi papá, la unión familiar, era el que siempre unía a toda la familia. Y también que el consejo de él fue siempre que estudiemos. Yo diría que los dos son mis referentes en todas las etapas de mi vida. Y de mi abuelita, le digo abuelita porque nunca pude decir la palabra abuela, aprendí yo a demostrar respeto a los mayores, afecto y a la vez a tener mucha fortaleza. ¿Quién eras antes de ser mamá o abuela? Bueno, antes de ser tutita, es lo que más me gusta hacer. Esto le da mucho sentido a mi vida. Pero también soy una profesional, soy muy apasionada por mi profesión. Bueno, trabajo con empresas, ONGs, que son organizaciones que no son gubernamentales. Me gusta mucho que mejoren la calidad de vida de las personas, especialmente cuando son jóvenes y son emprendedores. Mm, Eso está genial, la verdad. ¿Cómo era la vida cuando tenías mi edad? O sea, los 15 años. Yo quería ser científica. Yo me imaginaba en un laboratorio, pero hubo muchas circunstancias en la vida que yo tuve que trabajar y tuve que hacerme cargo de un negocio y elegir el camino empresarial, pero me ha brindado muchas satisfacciones, he podido cumplir mis objetivos y ahora me apasiona. Por ejemplo, me gusta que me hayan elegido para esta entrevista. Sí. Y hablando de eso que es inolvidable, ¿qué quieres que yo no me olvide? Yo quiero que no me olvides. Yo quiero estar siempre en tu mente porque como Sara ya tenemos años separados, hay que cruzar el charco para verte, entonces está bastante difícil, pero yo quiero que siempre haya esto, esta conversación y todo eso. Entonces disfruta ahora que vendrá ya otra etapa y así vas a ir creciendo, pero siendo feliz en cada una de ellas. Lo que más me gusta de ti es cómo eres, tu espíritu alegre, que no pierdas tu esencia. Eres una persona muy maravillosa, muy, muy, muy maravillosa. Muchísimas gracias, Tita. Ha sido un gran placer Te estar quiero contigo. mucho. Sí, yo también te quiero mucho. Muchísimos besos.